El 3 de julio de 1966, en el suplemento dominical del diario El Comercio, el escritor y antropólogo José María Arguedas publicó el poema Llamando a algunos doctores, sobre la percepción que se tenía en la ciudad respecto a la población indígena, y comenzaba así. Dicen que ya no somos nada, que somos el atraso, que nos han de cambiar la cabeza por otra mejor. Dicen que nuestro corazón tampoco conviene a los tiempos, que está lleno de temores, de lágrimas, como el de la calandria, como el de un toro grande al que se degüella, que por eso es impertinente. Dicen que algunos doctores afirman eso de nosotros, doctores que se reproducen en nuestra misma tierra, que aquí engordan o que se vuelven amarillos, que están hablando pues, que estén cotorreando si eso les gusta. Y es precisamente esta confusión, este mundo desarticulado y desintegrado, el que para mí es el testimonio de la confusión mental, real y social que es el Perú de Lima. Un autor perteneciente a un mundo confuso debe ser novela confusa. No, un autor puede ser una novela lúcida, pero no estamos aquí para discutir la novela que debió haber escrito Arguedas. No, por eso te pregunto. Yo he hecho una novela, pero no lo está como un panfleto o como una tesis, está como una novela. Ahora, cuando Sebastián dice que es una novela, lógicamente no me acuerdo qué términos que no es un testimonio. Bueno, diablos, es un testimonio que yo con gusto. Vivir en vano es no he vivido. «50 años después, como hemos podido escuchar a lo largo de los capítulos que nos han llevado hasta aquí, las cosas no han cambiado demasiado». Hoy, en el episodio final del Estallido Invisible, la triste historia de Dina Asesina y el pacto mafioso versus el Perú. Y, como escribió Arguedas, saca tu larga vista, tus mejores anteojos y mira, si puedes. ¿Cuántas muertes más quieren? Ni siquiera los animales exponen a sus hijos. Se les puede llamar madres a las que llevan a sus hijos y los exponen a la violencia. Si muero, muero, pero defendiendo. Estoy tan enamorado de la Virgen María que me llena de paz. A mí nadie me va a amedrentar con palabras como vienen diciendo. Dina Asesina. Para este episodio final, dividido en 2 partes, escucharemos nuevas voces de testigos de los acontecimientos que marcaron buena parte de la historia reciente del Perú, a la vez que volverán algunas invitadas e invitados que nos acompañaron durante la serie. Mi nombre es Valeria Román Marroquín. Y el mío, Pablo Saldarriaga. Y ahora sí, comenzamos. Pedirle al gobierno regional, quisiéramos que se manifieste aquí. Me imagino de tantas muertes. Tras la masacre de Juliaca, la ciudadanía llevó a cabo una manifestación masiva alrededor de los ataúdes de los asesinados. Momentos que adolece esta terrible pérdida de hermanos jóvenes, profesionales, doctores, que el día de hoy se despiden. El primer fiscal fue de crimen organizado, como si nuestros familiares fueran terroristas, fueran delincuentes, nos han puesto el primer fiscal de crimen organizado. Quien habla es Milagros Millán, hermana de Marco, el médico uniformado que auxilió a los heridos hasta que 2 balazos le atravesaron el pecho y el riñón. Incluso ese 9 de enero nos quedamos para poder esperar al fiscal de turno para hacer el levantamiento de cuerpo. Recuerdo que llegó a las 2 de la mañana. Estábamos durmiendo afuera del hospital y llegó todo molesto,
gritándonos, alzándonos la voz. Agradezcan, siquiera estoy viniendo. Lo miré y me molesté. Dije, ¿qué clase de persona puede hablar así viendo que los familiares estamos durmiendo afuera, con frazadas que la población juliaqueña nos ha dado? Al día siguiente se apareció a la 1 de la tarde. No se empezaba la necropsia de ningún cuerpo porque no había perito. Se ha esperado un perito de Lima que llega recién a las 4 de la tarde. Hicieron lo que quisieron. Mi hermano Raúl entró con un abogado y se constató de que sí era una bala, porque los demás cuerpos se querían poner como si hubieran sido las famosas balas Dundun que dice la señora Dina Boluarte, o que entre ellos se habían matado. Sabemos de manera extraoficial, por la frontera de Perú-Bolivia, han ingresado estas armas letales llamadas Dundun, traídas por los ponchos rojos. Yo he conversado con gente del equipo de comunicaciones de Palacio y ellos mismos se sorprendieron cuando la presidenta dijo eso y comenzaron a pedir ya las imágenes, las fotos de las balas, no hay. Entonces, bueno, ya se hicieron los locos. Quien habla es Américo Zambrano, periodista del semanario Hildebrand en sus 13. Luego, por supuesto, ya en otra fase, ¿no? Una fase de mentiras, básicamente, ¿no? De decir, no, los policías no han disparado, fueron los ponchos rojos, fueron las balas Dundun, sin mostrar ninguna prueba. Y hasta ahora no lo ha mostrado. Al punto que cuando el New York Times le pregunta a la canciller cuáles son las pruebas de las balas Dundun, la canciller dijo que no las sabía, ¿no? Se ha identificado el ingreso de más de 200 cústers y combis financiadas por dineros ilegales que han transportado desde diversas ciudades a personas violentas que, lo repito, han estado buscando este desenlace fatal que lamentamos todos los peruanos. El otro mito es que la gente disparó. Gente vestida de civil dispara a la propia gente, ¿no? He buscado las evidencias, he pedido informes y no existe. Seguro hay notas de inteligencia, por ahí me mostraron algunas notas, pero tú puedes hacer ahorita una nota de inteligencia. Sí, han venido los ponchos rojos, más Sendero, más el MRTA, más la FARC. Te puedes seguir el secreto, ya está. Listo, así sale el informe de inteligencia. Y eso es. Y hablando de Dina Boluarte, más conocida por ser la protagonista del hit musical Esta democracia ya no es democracia, a.k.a. Dina Asesina, pues es momento de que algunas de las personas que trabajaron con ella nos ayuden a hacer un perfil de la señora que ocupa la presidencia. Are you ready? La ex premier Mirta Vázquez. Dina, si bien es cierto que viene de Chalhuanca, que es de una provincia, etc., ella nunca ha sido una campesina, ella ha sido de una clase diferente, ¿no? Familia dueña de tierras, etc. Dina piensa que está aliada con la derecha y que la derecha la adoptó y que ella ha logrado blanquearse para ser de este sector. No, este sector nunca lo va a aceptar. La tiene ahí porque le sirve. Sacarla en este momento no es una opción para ellos, es una peor opción. Como ministra siempre me ha parecido una persona básica, desempoderada. Yo no le veía un liderazgo claro, ¿no? Porque, por ejemplo, yo entré con la impresión de que, claro, el presidente en ese momento tenía el liderazgo de todo, pero ella era la vicepresidenta. Y cuando teníamos que resolver cosas importantes para el país, me parecía que ella podía asumir un rol mucho más interesante, ser una voz que establezca una pauta más clara, ¿no? Y no. Dina era una persona absolutamente disforzada en sus gestos. Se notaba una exageración para agradar a alguien como el presidente, ¿no? Y yo creo que lo hacía porque el presidente ya sabía, incluso alguna vez le ha dicho delante mío, que él se había enterado de que ella se reunía con la derecha. Yo no sé si era verdad o era mentira, pero era exageradamente complaciente.
ella podía llegar, le hablaba, se reía con él de cualquier cosa que él dijera, por absurda o tonta que fuere, ella le celebraba todo. Incluso yo me acuerdo un día que ella llegó de viaje y le dijo, y vengo sorda por el ruido del avión, ¿no? Y el presidente le hace una broma sumamente machista. Yo la miré a Dina y pensé que ella se iba a molestar. Y no, ella estalló en risas y ay, presidente, usted se pasa. Ay, usted es tan gracioso, pero tan gracioso. Empezó a reírse y le dijo, presidente, yo ya le he dicho, usted me hace reír tanto que usted va a pagar mis cirugías porque me estoy arrugando. El presidente creía mucho en ella. Cuando yo le decía, presidente, hay que hacer tal cosa, que esto y que lo otro, me decía, pero hay que consultarlo con la doctora Dina. A ver, háblelo con la doctora Dina. Le tenía mucha consideración. Y Dina, por supuesto, se preciaba de eso. Decía, ay, el presidente, es que él me escucha. Y se llevaban muy bien. Y por eso me parece sumamente caradura, Dina. Efectivamente, estaba en calidad de primera vicepresidenta y como ministra de Estado. ¿Pero qué hago? Si el presidente no escucha cuando se le habla, o cuando se le habla le entra por acá y le sale por acá. Que no me venga a decir que ella no estuvo de acuerdo. Ella le reforzaba en las cosas incluso que no eran adecuadas, ¿no? Raúl Molina, ex jefe de asesores de la presidencia. Cuando hablo yo la primera vez con ella, le digo, si yo voy a ser su espalda, usted tiene que tener confianza en mí. Y yo tengo que tener confianza en usted. En el caso de ella, más bien, la experiencia que tengo es que había que hacer más un esfuerzo de estar presente que ella te requiriera, ¿no? Aunque en general hemos trabajado esas 5 semanitas y media bastante en equipo, digamos, para ayudarla a formar agenda, porque es un poco cierto eso que se dice que tiene su agenda media vacía. No corresponde con el perfil de los presidentes que yo he conocido. Todos eran unas bestias de trabajo y tenían realmente las agendas cargadas. Esta señora no, o sea, le queda grandazo el cargo, ¿no? Alguna de sus asistentes personales me decía que los sábados se las pasaba realmente hablando por teléfono. Vamos a escuchar qué es lo que dijo el periodista Eloy Marchand en una entrevista en página web. Ya para cerrar, Eloy, comentaste de que la señora Boluarte se la pasa viendo novelas. Entre 3 y 4 horas la señora Boluarte se la pasa viendo novelas con sus amigas, ¿no? Con sus 2 íntimas amigas, Carmen Giordano y Patricia Muriano, que son sus asesoras principales. ¿Alguien sabe los CV de ellas? O sea, ¿hay gobierno, Giselle? O sea, ¿tenemos presidenta? No tenemos presidenta, tenemos un holograma. Patricia Correa, exministra de Educación. Primero creo que es una persona que, digamos, nunca se preparó ni reconoció la responsabilidad que significaba ser presidenta. Entonces creo que lo asume hoy de una manera banal, fatua. Entonces creo que ella nunca ha sido consciente de la tamaña responsabilidad que tiene. Creo que además tiene una frivolidad política que lamentablemente lo expresa cotidianamente. Y creo que no tiene la sensibilidad que debe tener todo gobernante como para saber cuándo cruzo la línea entre el bien y el mal. Y ahora mismo yo llamo a estas personas que nuevamente están anunciando que la tercera toma de Lima o la tercera toma del Perú. ¿Cuántas muertes más quieren? No solo que no está preparada, nunca estuvo preparada, mira en parte con desprecio también al país. A mí nadie me va a amedrentar con palabras como vienen diciendo. Dina asesina. Yo les pregunto a aquellos que gritan esas palabras, ¿quiénes han matado a nuestros hermanos en esas violentas manifestaciones? Fueron ellos mismos. Y por supuesto es alguien que se deja llevar. Si yo hubiera tenido otro entorno, probablemente otra hubiese sido la historia, ¿no? Otaro tenía una influencia muy fuerte en ella. Raúl Molina. Es más, sostengo que había un topo ahí en el equipo cercano a ella. Cada vez que dábamos algo con ella
que a él no le tincaba o que podía amenazar su enfoque, Otárola aparecía en los siguientes 15 minutos en el despacho y se encerraba con ella y después ella cambiaba de opinión. Ella no tiene un proyecto propio que le permita ser líder de un poder ejecutivo. El que le ponía contenido era Otárola, ¿no? Aquí nadie se va a correr. Aquí no vamos a permitir que esta sonada que pretenden hacer nuevamente contra Lima se haga efectiva en los próximos días, como lo han anunciado probablemente el 14. Y vamos a recuperar. 43 días han pasado desde la destitución de Pedro Castillo y este jueves el movimiento que pide su liberación gritó más fuerte que nunca en la denominada Toma de Lima. En este momento está el sur del país, está amotinado. Hemos venido a Lima de todas las regiones del sur. Ya antes de los asesinatos de Juliaca, en las redes sociales se venía convocando a una movilización masiva desde las diversas regiones del Perú hacia Lima, con el fin de hacer visible una protesta que no estaba siendo atendida por los medios de comunicación nacionales. La lucha está en Lima y tenemos que ir a Lima. Ese es el acuerdo que se ha quedado en la última reunión el día sábado. Luego de la matanza, la indignación ciudadana se acrecentó, por lo que muchas comunidades de todo el país se organizaron para elegir a sus representantes, colaborando también con lo que se pudiera para costear los gastos de transporte y viáticos. ¡De la lista, compañeros! ¡Ya va a partir el bus! Voy a ir con mi voluntad, ¿no es cierto? Si muero, muero, pero defendiendo, ¿no es cierto? Por defender a la patria vamos a tener que ir. Si se tiene que morir, se tendrá que morir, ¿no? Es la decisión. Bueno, los están despidiendo desde la plaza de armas de la ciudad de Juliaca. En las capitales de cada región se veía cómo llegaban las delegaciones de las diversas comunidades, algunas muy alejadas, marchando alrededor de la plaza central con sus trajes tradicionales y alistándose para la partida. La región de Puno tiene 13 provincias, de los cuales vamos a dejar 13.000 personas. Es de la región de Puno, pero se está acordando ahorita con las regiones de Moquegua, Tacna y Cusco, Apurímac, Abancay, que nosotros no estamos de acuerdo de que esta señora usurpadora, esta señora genocida, Dina Boluarte. Muy bien, entonces este vehículo parte desde la ciudad de Juliaca. Son pobladores del centro poblado de San Antonio de Ananea, ¿no? San Antonio de Putina, de la provincia. Quienes podían alquilaban buses o camiones, mientras otros se preparaban para caminar durante varios días con rumbo a la capital, para formar parte de lo que se llamaría la Toma de Lima. Cientos de peruanos de todas partes del país se congregaron en la Plaza San Martín. Allí se encontraron con un masivo operativo de seguridad. La policía, en alerta máxima, desplegó 11.800 efectivos en Lima. Tenemos más de 120 camionetas, 49 vehículos militares, 6 vehículos multipropósitos y también la participación de las Fuerzas Armadas. En paralelo, el 1 de enero del 2023, el empresario Rafael López Aliaga había iniciado su periodo como el nuevo alcalde de Lima. ¿Perú va a ser Venezuela? ¿Perú va a ser Cuba? Peor aún, ser Corea del Norte. Sobre mi cadáver, señores. Sobre mi cadáver. Para que los numerarios del Opus Dei, cuando sienten arranques, digamos, hormonales, se azotan con silicio para... No, usar un silicio, ¿no? Es totalmente voluntario. Y es Pero ocurre. Pero claro que se ocurre y no hay problema en decirlo. No es controlar el deseo, es unirme a la pasión de Cristo, ¿no? Decirle a la Virgen María, por ejemplo, le digo a un mujerón, no le digo a la Virgen María, pues, ¿sabes qué? A la Virgen María directamente, tú eres más bonita que esta chica. Estoy tan enamorado de la Virgen María que me llena de paz. Es una práctica que, digamos, de unión, de amor a la pasión de Cristo. Cristo sufrió tanto que usar un silicio que realmente que no es doloroso. En mi caso ya tengo hasta callo, ¿no? 40 años, ya te imaginarás que... 40 años que te has estado castigando. Pero es una pequeña mortificación, por Dios y por los hombres. O sea, no es una práctica
que yo la hago voluntariamente, a mí nadie me está mirando. Yo la hago a solas, ¿no? 10 minutos, 20 minutos, para unirme a la Cruz de Cristo. Es una práctica personalísima. Miembro del Opus Dei y vinculado a la ultraderecha católica, López Aliaga se hizo conocido cuando postuló a la presidencia en el 2021, donde entre muchos actos pintorescos, ¡muerte al comunismo!, clamó públicamente por la muerte del entonces candidato campesino Pedro Castillo. ¡Muerte a Cerrón y a Castillo! No puede pasar eso acá. No me había acordado de eso. Gracias. Yo sí lo dije ayer en el programa, sí, no me acuerdo. Con pocos días en el cargo, el nuevo equipo de la Municipalidad de Lima comenzó a plantear restricciones para impedir el libre acceso a los espacios públicos, como las plazas del centro de la ciudad, donde habitualmente se convocaba a las manifestaciones masivas. Vamos a declararlo zona intangible absolutamente. No más Plaza Martín, no más Plaza 2 de Mayo, no más... No, fuera, no se puede estar destrozando la ciudad, no se puede destrozando la ciudad, que se vayan a otro lado, ¿ya? Además de la intangibilidad de las plazas, se dieron otras medidas, como la cancelación del concierto de la cantante puneña Yarita Lisset en el anfiteatro del Parque de la Exposición, administrado por la Municipalidad de Lima. Con más fuerza que nunca, seguimos conquistando todo Latinoamérica. Aquí está la chinita del amor, Yarita Lisset. Y los dulces del amor. Así bailamos, así gozamos. Así, 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 así. Si bien no hubo ningún comunicado oficial al respecto, se especuló que podía haberse tratado de una represalia a Lisset por haber puesto a disposición el bus de su agrupación para el traslado de manifestantes que iban de Juliaca a Lima, además de haber donado dinero a heridos y familiares de los fallecidos. Pese a los obstáculos, a Lima llegaron delegaciones de todo el país. Muchas de ellas fueron recibidas en diversas instituciones, como en los campus de las universidades nacionales. En algunos casos, con el apoyo explícito de su comité rector, como en la Universidad Nacional de Ingeniería, y en otros por acción directa del alumnado, como pasó en San Marcos. Mientras las movilizaciones comenzaban en Lima, muchos recordaban el himno a Túpac Amaru, donde Arguedas escribió: «Al inmenso pueblo de los señores hemos llegado, y lo estamos removiendo. Con nuestro corazón lo alcanzamos, lo penetramos. Con nuestro regocijo no extinguido, con la relampagueante alegría del hombre sufriente que tiene el poder de todos los cielos. Con nuestros himnos antiguos y nuevos lo estamos envolviendo. Hemos de lavar algo las culpas por siglos sedimentadas en esta cabeza corrompida de los falsos Huirajoyas, con lágrimas, amor o fuego, con lo que sea. Somos miles de millares aquí, ahora. Medio siglo después de la muerte de Arguedas, las imágenes de la lucha se repiten, pero los poemas se renuevan. Como ejemplo, mi conarradora del podcast, Valeria Román Marroquín, o sea, yo, publicó el poemario Multitudes, sobre aquellos días de agitación que se vivieron en Lima. Aquí unos fragmentos leídos por la propia autora. Cuando las multitudes llegaron alzando una arenga al sol, anunciándose primeros de aquella realidad dura y caótica, una herida que asoma y crece a tajo abierto y con bochorno y empaño,
En la faringe se atoraba ese lenguaje estéril de las ciencias sociales y las ciencias políticas, hoy disciplinas del fracaso. Cuando las multitudes llegaron, había que poner el ojo hacia las calles porque este ruido no es el ruido desordenado del exceso de producción y comercio, sino la bulla de la multitud sin distinción evidente, y sin embargo, 1000 colores flameando acompañaban a las multitudes cuando llegaron. Galopes a 90 kilómetros. Cuando llegaron las multitudes, temblaron las carreteras y temblaron los peajes y temblaron los distritos de la capital moderna con mayor porcentaje de derroche, y temblaron los oligopolios y temblaron los gerentes y temblaron y temblaron y temblaron y temblaban sus cabezas de un lado a otro pensando cómo aferrarse a sus posesiones, y temblaron al son de los carnavales que venían silbando agudas las multitudes cuando llegaron. Tembló la universidad pública y los decanos de las facultades se encontraron sorprendidos por el objeto de su producción presentándose en los pasillos a hacerse de un coloquio propio, a nombrarse suyo, pero dijeron: aquí no hay espacio para ustedes, mostrando sus espaldas recubiertas del color plomo roedor de un terno cuidadosamente planchado. Cuando llegaron las multitudes, la universidad pública dejó de ser la universidad pública y pasó a ser la universidad del pueblo, tomada por las multitudes. Cuando llegaron, se dictaron seminarios en horas teóricas y prácticas igualmente divididas, confundidas unas con otras, hasta que el aula salga por fin al campo. Nuestra materia hoy, el pueblo, la palabra pueblo. No hay vergüenza en pronunciarla sílaba por sílaba porque es hermosa, porque cubre grandísima toda la totalidad, todos los instantes, todas las dimensiones. Nominal Premio Luces. Durante las manifestaciones en Lima, la Policía Nacional llamó la atención por diversos episodios. Fueron cerca de 50 policías que llegaron hasta el 588 de la Plaza Bolognesi en el centro de Lima. Ya en diciembre habían intervenido los locales del partido de izquierda Nuevo Perú y de la Confederación Campesina, en una operación nocturna donde se incautaron machetes, hondas, pasamontañas y otros objetos que se dijo serían usados en las protestas. La intervención estuvo a cargo de la Dirección contra el Terrorismo, DIRCOTE. Hemos intervenido por la información de que adentro están los que causan desmanes, destrozos e incendios. El general Arriola informó que se hallaron objetos que podrían ser utilizados en actos violentos. Que se han encontrado efectivamente pasamontañas, chinches, machetes. Lo curioso del asunto era que, si bien los campesinos, que son también ronderos, suelen llevar sus machetes a las marchas, todas las herramientas incautadas tenían los códigos de barra con los que se habían adquirido en una tienda de la capital. Los compañeros nos están informando, lamentablemente, que los han sembrado con machetes, con cuchillos, para denunciar a 11 compañeros. Otro momento que quedó para la historia fue el análisis que hizo el general de la policía Jorge Angulo frente a la prensa, donde mostró un escudo artesanal incautado, de esos que se usan para protegerse de los perdigones que dispara la policía, y que tenía los colores rojo, negro y amarillo. Tenemos acá, por ejemplo, en este tema de estos mensajes de acá, respecto a la semiótica, que no es otra cosa sino transmisión a través de estas letras y los colores, a través de signos y mensajes. Acá, por ejemplo, el color rojo es un signo de violencia, ¿no? Acá signo de muerte y de alegría. Entonces, esto no es una casualidad, esto es una causalidad, estas son estructuras organizadas y que están orientadas a llevar la violencia y causar la zozobra y el caos o el miedo entre nuestros ciudadanos. Gracias. Las redes bautizaron a Angulo como el policía semiótico. Y pese a las críticas que le llovieron por todos lados,
Poco después fue nombrado comandante general de la Policía Nacional, la PNP. Mientras tanto, las marchas continuaban. El sábado 21 de enero, una tanqueta de la policía destrozó la puerta número 3 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en imágenes que dieron la vuelta al mundo. Miércoles se metieron. Por más que la puerta lateral se encontraba abierta, el vehículo blindado derribó el muro de la ciudad universitaria y decenas de agentes armados ingresaron para reducir a los manifestantes que se hospedaban en la universidad. Muchas eran madres con sus pequeños hijos. ¡Cállate! Escúchame. Estoy diciendo que te calles. No me lo voy a quedar. Además, ingresaron a la fuerza a las habitaciones de los estudiantes, quienes también fueron víctimas de la represión. Se cumplió, deteniendo a todos estos terroristas. El entonces ministro de Educación, Óscar Becerra, comparó a las mujeres aymaras que protestaban en Lima con animales. El ministro de Educación evitó pedirles disculpas a las mujeres aymaras, luego que hace semanas las comparara con animales por llevar a sus hijos en sus espaldas a la marcha contra la presidenta Dina Boluarte. Ni siquiera los animales exponen a sus hijos. Se les puede llamar madres a las que llevan a sus hijos y los exponen a la violencia de la que estamos siendo testigos. A ese extremo de manipulación podemos llegar. Mujeres, trabajamos duro, cargado con nuestros hijos en la espalda. Esa es la voz de la lideresa yacuchana Aida Aroni, quien participó de las protestas y fue violentada y detenida ilegalmente. Lamentablemente falleció el año pasado. La ciudad se expande gracias a las mujeres. La tierra se cultiva gracias a las mujeres que traemos con dolor a nuestros hijos. Y a nuestros hijos todavía no los matan. ¿Con qué derecho nos calla? ¿Con qué derecho nosotros nos pisotea? ¡Viva las mujeres! ¡Viva! La antropóloga de Sepia, Angélica Mota, investigó el rol que tuvieron las mujeres durante el estallido social peruano. Aquí lo que nos contó. Este estigma de la mala madre a mí me sonaba un poco parecido al del terruqueo, ¿no? El terruqueo es un estigma a quien viene de ciertas regiones del país que se identifican con una historia pues, del conflicto armado interno, ¿no? Entonces, una manera de invalidar a la gente desde la etnicidad, asociándolos con el terrorismo, y en este caso es una invalidación de género. También étnica, por supuesto, porque son mujeres rurales, pero sobre todo apelando a esta cuestión del rol materno no cumplido o mal cumplido como una manera de estigmatizar, callar e invalidar la participación política de las mujeres, ¿no? Cada vez que hay tomas de carretera, cada vez que hay protestas que significan un desplazamiento y una resistencia por varios días en algún lugar, ahí están las mujeres encargándose de labores de la vida cotidiana para sostener a los manifestantes. Como todo en la movilización, también termina criminalizándose esos actos. Ya ha pasado que se considera la olla común como una evidencia de organización criminal, por ejemplo. Y creo que un caso emblemático en estas movilizaciones ha sido la figura de la profesora Janet Navarro, a quien encontraron con menos de 2.000 soles y un cuadernito donde ella llevaba nota de un presupuesto de transporte, atención de heridos y cuestiones del sostenimiento de la vida de las personas involucradas en las movilizaciones. Esta mujer, que estaba a cargo de este tipo de acciones, es capturada y el cuaderno se usa como evidencia para decir pues, que efectivamente ella era parte de una organización criminal.
Uno de los argumentos que usó la jueza Margarita Salcedo para declarar prisión preventiva por 30 meses contra la profesora Janet Navarro fue que la mujer de 30 años, procedente de Andahuaylas, perdió su arraigo domiciliario. El día de los hechos, la citada procesada no se encontraba a cargo de sus hijos, tampoco estaba a cargo de sus progenitores. Se determina la existencia de un debilitamiento del arraigo familiar. Es como una oda al patriarcado esa argumentación, ¿no? Porque por un lado dice, es una mujer que había viajado de su provincia a Lima y había dejado desatendidos a sus padres y a sus hijos. Eso era motivo para sospechar de su pertenencia a una organización criminal. Quiero decirles a los hermanos, varones, no al machismo. ¿Qué dicen que renuncie Dina Boluarte? ¿Por qué? ¿Porque soy mujer? Dina no se ha cansado de intentar instrumentalizar su condición de mujer para colocarse como víctima de una venganza machista. Basta de la violencia contra la mujer. Déjenme trabajar. Ella puede ser mujer, pero no representa en absoluto los intereses de las mujeres. ¿Porque soy mujer? Ella se ha aliado con los sectores más conservadores, antiderechos de mujeres y de disidencias sexuales. ¿Porque soy mujer? Y entonces cuando ella dice que no la quieren por ser mujer, es una instrumentalización bien burda. ¿Porque soy mujer? Dina no nos representa. ¿Porque soy mujer? Conforme pasaban los días, la represión policial se incrementaba. Caos total en la Plaza San Martín, más de 20 bombas lacrimógenas. Lima ha vuelto a ser el centro de las protestas antigubernamentales más numerosas. Ayer la policía disparó balas de goma y gases lacrimógenos contra los manifestantes y estos utilizaron escudos para lanzar piedras y cócteles molotov contra los agentes. La noche del 28 de enero, en el centro de Lima, una bomba lacrimógena fue disparada de manera directa a la cabeza del obrero Víctor Santiesteban, quien falleció por el impacto. Si bien un video registró el asesinato, el rechazo de los ciudadanos de Lima no fue el mismo que se vivió en la época de Inti y Brian. Hay mucho dolor en la gente porque cuando ellos deciden salir a levantar su voz frente a lo que estaba sucediendo, Mirta Vázquez. Todo este avasallamiento que hay y esta humillación que les hacen, ¿no? No solamente el gobierno, humillación que les hace la propia población cuando llegan a Lima y la propia gente que vive en Lima decide no acompañarlos en sus luchas. ¿Por qué? Porque algunos no se sienten identificados con este sector del país. Sienten que son diferentes y eso es producto de nuestro racismo y nuestro clasismo que se ha inoculado en nuestro cerebro, ¿no? Porque creemos que esta gente no tiene una racionalidad, que esta gente cuando sale creemos que lo hace por violencia, que lo hace con otro sentido, ¿no? Y ellos perciben eso, que la gente de Lima también tiene otra forma de humillarlos y discriminarlos, que es no sentirse parte de ellos, ¿no? Y de su lucha. Miren, hermano, son cartuchos de armas. Yo soy personal de salud y comenzamos a notar un cuadro bien preocupante, y era que habían personas heridas, con heridas que requerían atención médica. Sin embargo, se negaban rotundamente a acercarse al hospital. Ella es Rocío, una de las brigadistas que auxiliaron heridos durante las manifestaciones que se llevaron a cabo en Lima. Recuerdo particularmente una persona que a través del traductor nos dijo que en Aymara estaba diciendo que preferían morirse ahí en ese rincón donde estaba a que lo llevaran a un hospital.
La gente veía los hospitales con el mismo terror con el que veían a la policía, o de una dependencia policial donde no sabían si iban a salir con vida, porque hemos visto, ¿no?, casos de personas heridas que después de pasar una noche en una dependencia policial han tenido contusiones cerebrales y luego han fallecido. Tenemos casos así. Una de mis compañeras acompañó personalmente a uno de los heridos para ver qué pasaba, cuál era la dificultad. Y ahí ella misma también es víctima del acoso policial que estaba dándose en ese momento. Si bien es rutina que cuando llega una persona policontusa o herida de proyectil, se hace un parte policial, se presenta a veces incluso la Fiscalía de Derechos Humanos, eso es rutina en el hospital, eso es cierto. Sin embargo, particularmente con estos heridos, había un maltrato evidente. El policía no estaba ahí para resguardar los derechos del herido, sino para criminalizarlo. Mientras que el herido estaba aturdido, con miedo, con shock, ¿no?, después de haber sido golpeado a veces por 5 o 7 policías, les pedían documentos con voz con la que se trata un criminal. Y luego por otros colegas nos fuimos enterando, ¿no?, que había una negativa expresa del Ministerio de Salud de no atender a las personas que fueran heridas a raíz de la protesta. El número de civiles asesinados durante el estallido social se acercaba al medio centenar. Y Dina Boluarte intentó eludir su responsabilidad política y penal, declarando que la presidenta de la República tenía el mando de las Fuerzas Armadas, pero no el comando de las mismas. Los ministros ni la presidenta tenemos comando para decidir sobre los protocolos que las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional tiene. Ellos tienen, como le dije, su propia ley, pero también tienen sus propios protocolos. ¿A quién obedecen? A sus comandos. Nosotros no tenemos comando. Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando. Entonces, el juego de palabras, además de que no tenía mucho sentido, no le gustó para nada a los representantes de los cuerpos militares, por lo que Boluarte tuvo que mostrar públicamente su apoyo al ejército y a la policía. La presidenta Dina Boluarte, acompañada del ministro de Defensa, Jorge Chávez, y del ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, dan el saludo respectivo a la bandera de guerra del Perú de las Fuerzas Armadas de nuestro país. En patio de honor están debidamente ubicados las diferentes tropas, tanto del ejército peruano, de la Fuerza Aérea del Perú, de la Marina de Guerra del Perú y de la Policía Nacional. Pero entonces, ¿quién debería ser el o la responsable de las masacres? Hablamos al respecto con la representante de Amnistía Internacional, Sonia Paredes, cuya organización elaboró 2 informes clave con especialistas internacionales para entender lo sucedido durante el estallido social. Los nombres de estos informes son Racismo Letal y ¿Quién disparó la orden? ¿Cuáles han sido, digamos, un poco las justificaciones? No teníamos conocimiento, no sabíamos hasta dónde llegaba esto. No hay razón de ser de esas respuestas, porque existieron justamente muchos momentos en donde se pudo haber tomado decisiones. Y cuando tú tienes el poder para hacerlo, no solamente ya se trata de que lo dejaste ser, sino no lo haces de manera premeditada. O sea, yo tengo el poder sobre este grupo, veo que están haciendo algo y no lo cambio, eso ya se convierte en una acción, ya no solamente es en una omisión, porque ya se convierte en una política anti-manifestaciones. Entonces, cuando tú ves en los planes operativos cómo se empiezan a dar las órdenes, cómo se empieza a planificar, ahí tú te das cuenta de que esto no es casual, no es que cada una de las macroregiones policiales o los planes operativos que se hicieron en cada región eran diferentes. No, esto es un plan que llega al más alto nivel.
Y se evidencia con estas reuniones que se hicieron y que no se cambian las cosas, pero también se evidencia con el discurso. A los que están marchando diariamente, ¿quién los financia? Porque no están trabajando y qué dinero están llevando a sus hogares. ¿Por qué están abandonando sus familias para salir a la calle a protestar? Y en sus protestas no hay ninguna agenda social que el país necesita. Hay un discurso de estigmatización a la protesta. Están al margen de la ley. Hay una posición de este es el enemigo. Ustedes quieren quebrar el Estado de Derecho. Este es el enemigo del país y nosotros lo tenemos que defender. Ustedes quieren generar caos y desorden y para dentro de ese caos y desorden tomar el poder de la nación. Están equivocados. Y mientras en Lima nos seguíamos haciendo los locos con la gestión de la presidenta que seguía en el cargo pese a los 49 muertos encima, una denuncia logró desestabilizar en algo al gobierno. A mí me pueden acusar de cualquier cosa, pero aquí me tienen. A mí que me revisen, yo no soy un corrupto. Alberto Otárola había sido ministro de Defensa durante la masacre de Ayacucho. Inmediatamente después, en una movida sorprendente, fue promovido a primer ministro del Perú. Y de pronto salieron a la luz unos chats de Otárola en los que se comprobaba que unas amigas suyas habían logrado contratos con el Estado. Escándalo en Perú. Denuncian al primer ministro por ofrecer trabajo a cambio de favores sexuales. Crece la presión para que el primer ministro peruano renuncie. Son algunas de las portadas de medios internacionales que dan cuenta de la nueva polémica que se desata en nuestro país. En las últimas horas, el país ha sido testigo de un complot, de una conspiración contra el presidente del Consejo de Ministros. Hacer creer a la población de que Suscrito había intervenido en la contratación de una persona o de varias personas y una patraña. ¿Dónde estás, Pita? En mi casa. No salgas, ¿no? No, yo te quiero para mí. Yo no salgo de mi casa. ¿Cómo están tus gatitos? Bien, acá están conmigo, acompañándome. Ya. Mañana me invitas a almorzar. ¿O salimos? ¿Te parece? Ok, tú me avisas. Tú eres el que tiene el tiempo limitado. Ya. NTN 24 y BNN de Hong Kong narran cómo Otárola ofrecía trabajo a una joven de 25 años. Los Angeles Times, Telesurnet, RTV de España y Prensa Libre. Un beso y cuídate. Un besito, No han dudado incluso en editar un audio con el velado propósito de manchar mi imagen. El escándalo de las amigas de Otárola logró lo que ninguno de los asesinatos había conseguido: la renuncia del premier. La señora que ocupaba aún la presidencia del Perú, sin embargo, no veía mayores inconvenientes en seguir al mando de un país en el que, al parecer, todavía no nos indignábamos lo suficiente. Hasta que una denuncia periodística vinculada a unos relojes de lujo la pusieron en serios aprietos. Dijeron, la presidenta usa una pulsera Cartier de $45,000. Y con los Rolex de Dina Boluarte y todo lo que sigue en esta historia, volveremos en la segunda parte de nuestro episodio final. No dejen de escuchar el siguiente episodio de El Estallido Invisible, un podcast documental que llega gracias al Seminario Permanente de Investigación Agraria, SEPIA. Este podcast de autocinema es escrito y dirigido por Gonzalo Benavente Seco y Grecia Barbieri, quien además realizó la investigación. La producción corre a cargo de Carolina de Negri. Willy Ilizarbe realizó el registro de sonido, además del diseño sonoro, junto a Gonzalo Benavente Seco, quien también editó este episodio. La música original es de Santiago Pillado Mateu. Por Sepia hemos tenido el acompañamiento de Mari Burneo y Josefina Rodríguez, a quienes les agradecemos, al igual que a Joana y Yandira Palomino por encargarse de la prensa. Yo soy Pablo Saldarriaga. Y yo, Valeria Román Marroquín. Y nos oímos en el próximo capítulo. Ahí se ven.